Hola, ¿qué tal? Soy Eli, bienvenidos de nueva cuenta. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, pero antes de ello, ¿te habías preguntado a qué se debe este mal que nos aqueja hoy en día, el llamado cáncer? ¿Te habías preguntado cuál es la razón de esta enfermedad? Pues bien, te tengo aquí la respuesta. Vamos a iniciar antes que todo con un ejemplo. Como podemos observar, aquí tenemos lo que es una red neuronal, tenemos lo que se llama comunicación celular. Ya lo habíamos visto, una parte esencial para que un organismo funcione es que exista una comunicación entre sus células, ya sean de tipo somático, es de todo el cuerpo, o bien en la parte de lo que son las células sexuales o gónadas. En esta parte podemos observar cómo se recibe un mensaje en la parte neuronal, un estímulo nervioso, un estímulo eléctrico, va a transitar por lo que es el cuerpo de la neurona a través de su axón y va a conectar en la dendrita con otra neurona. De esta forma podemos establecer una red neuronal en donde cada una de las partes que lo integran van a ser los que transmiten el mensaje. Es decir, si nosotros hablamos de este asunto, vamos a tener lo siguiente. Hablemos de que estamos constituidos por lo que es un sistema, en esta partecita, esta es nuestra unidad estructural, una neurona, la cual va a ser sinapsis. Hay que recordar que es la parte en la cual se establece esa comunicación, ese mensaje es enviado a otra neurona, esa neurona a otra neurona. ¿Y qué va a ocurrir? A partir de nuestro sistema nervioso central, tenemos después un actuar de nuestro sistema nervioso periférico. Todo lo que comienza en nuestro centro de mando va a llevar indicaciones y estas indicaciones van a ser llevadas a cabo después por nuestro sistema nervioso periférico, las asimila y bien, después comienza esa comunicación en la cual se interrelacionan todas las células y podemos llevar a cabo procesos vitales. Pues bien, vamos a iniciar y entrar de lleno en materia. Mencionábamos, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa en un organismo si éste pierde la capacidad o las células pierden la capacidad de comunicarse entre ellas? Vamos a analizar. Pues bien, la comunicación es fundamental, es un medio que le permite llevar a cabo su ciclo de vida y una vez que este ciclo de vida termina, hay ciertos mecanismos de defensa que lo que hacen es que nuestra célula tenga una muerte asistida, programada, o bien que se replique. Sin embargo, estos mecanismos los median otros sistemas de transmisores o lo que son neurotransmisores y hormonas, ¿sale? Entonces, la información que nosotros tenemos presente en una célula es esencial. ¿Por qué razón? Esa información nos va a permitir lo que es la transferencia. Se recibe cierta información, esa información es transferida de una célula a otra, se transita el mensaje y se llevan a cabo una serie de señales. Estas señales pueden ser de dos naturalezas. Podemos decir que es para inhibir cierto actuar o bien para excitar. ¿Qué significa esto? Estas dos señales nos van a permitir actuar. La célula va a recibir esa señal que le va a decir actúa o a ver, detente, no actúes, ¿sale? Entonces, esa emisión de señales son mediante sustancias o impulsos eléctricos, en el caso de lo que son las neuronas, que ya lo mencionábamos, pero habitualmente son sustancias que se segregan y van a permitir que otra célula pueda recibirlas. Una vez que esta célula la recibió, pues ya el mensaje es llevado a cabo. Una de las comunicaciones más habituales en donde requerimos una función muy específica es la famosa comunicación autócrina, que ya la habíamos mencionado en algún momento, en donde la característica primordial es que esa célula se comunica consigo misma. Es decir, emite una señal o emana una sustancia, segrega una sustancia, en donde va a darle a sí misma un mensaje, cuenta con un receptor y ese receptor va a actuar o va a desencadenar el cambio, puede ser un cambio de forma, un cambio estructural, puede alterar una función, puede impedir que ésta se realice o puede decir que la función se realice dependiendo de la naturaleza de ese mensaje. Ahora, esta situación va a permitir que el cambio estructural le permita multiplicarse. Esto es precisamente a través de lo que ya decíamos, la división celular, ¿sí? Ya mencionábamos, si estamos hablando de una célula somática, estaríamos diciendo que esa división es mitótica, pero si hablamos de una célula sexual, estaríamos hablando del proceso de la meiosis. Ahora bien,
Tenemos dos circunstancias respecto a esta función, hasta esta función de comunicación que nos va a mediar, que nos va a permitir. Pues bien, nos puede permitir entre células homólogas lo que es el control del crecimiento. Aquí muy interesante porque esta situación impacta directamente en lo que ya te hablaba, la situación de la generación de hormonas o en este caso de células cancerígenas, ¿sí? Entonces, ese control de crecimiento es fundamental. Una vez que nuestra célula se ha replicado, tiene ciertas señales que le permiten tener un volumen amplio. Una vez que este volumen se da y la síntesis de proteínas ha sido suficiente, pues recibe una señal que le dice replícate, divídete, genera otra célula. Con esa información que va a permitir, pues se van a formar los tejidos. Recordemos que estamos hablando de niveles de organización biológica. Estos niveles de organización biológica tienen como fundamento a la célula. En estas células homólogas, pues precisamente permite esa generación de tejidos. Y esos tejidos, a su vez, se van a entrerramar para formar lo que son órganos. Y estos órganos, pues, realizan una función muy específica dentro de lo que son nuestros sistemas y aparatos. Ahora bien, también tenemos la participación de las células heterólogas. Estas células, a final de cuentas, lo que nos va a permitir es un reconocimiento de cierta información. ¿Qué información nos importa? Pues una información muy interesante de estas células son las defensas que genera nuestro sistema. Nuestro sistema inmunológico va a tener esa comunicación presente y una vez que ella reciba alguna serie de un patógeno, por ejemplo, ¿qué va a suceder cuando reciba algún patógeno? Estas células se van a encargar de identificarlo y como lo van a identificar, su propósito es generar defensas. Su propósito es asimilar esa función, tener presente que va a haber alguien que te va a invadir y de esa forma pueden combatirlo. En este sentido, conoceremos lo que son las células heterólogas y homólogas. Las células heterólogas son células que poseen compuestos de distintos elementos o elementos celulares similares. Las células procedentes de una especie distinta de la especie de referencia es a lo que le llamamos células heterólogas. Tal es el caso de una célula a la cual se le pueden añadir componentes, por ejemplo, de los hongos, los cuales producen protección contra el estrés oxidativo. Por otro lado, tenemos las células homólogas. Estas células o segmentos de ácido nucleico, por ejemplo, un gen, cuya secuencia es idéntica a la de otra de referencia. Por eso es que se le llama células homólogas. Vamos con la siguiente. ¿Qué acciones tienen los mensajeros segundos? Muy interesante. Si existe comunicación, estas funciones se pueden lograr y estas funciones van a permitir que el organismo tenga un equilibrio total, que cuando las células ya tengan su función vital ya prácticamente al final, ¿qué va a ocurrir? Pues se van a morir. Entonces, estos mensajeros nos van a mediar estas circunstancias. Ya decíamos con anterioridad, muy importante este asunto. Algo que va a tener influencia es la activación o inhibición de enzimas. Esas enzimas proteicas van a permitir activar, de acuerdo a un mensaje, a un receptor. Recordemos que tenemos ligandos y receptores. El ligando llega al mensaje en una vesícula, la vesícula expulsa esa sustancia, es recibida a través de un receptor y nuevamente actúa el organismo. También van a permitir lo que son la apertura o cerrar los canales iónicos. Todos los iones de los cuales nosotros tengamos conocimiento que actúan en nuestro organismo, por ejemplo, si hablamos de los iones de calcio, si hablamos de los iones de sodio, que van a permitir esos estímulos o bien la función celular en su parte estructural. También hablamos de lo que son la transcripción de genes. Recordemos que una parte de la división celular nos permite la replicación de material genético. El ADN se replica en las células somáticas. Todo el material que tenemos es heredado a las hijas. Y también tenemos lo que son la activación de proteínas. Esta activación de proteínas, sobra decir
que pues ya mencionábamos que en el caso de las proteínas son la biomolécula que nos va a generar tejido, de ahí su importancia, ¿sí? Entonces, prácticamente lo que radica es la funcionalidad de las células a través de las biomoléculas, ¿sale? Ahora bien, mencionábamos la relación de la comunicación con el cáncer. No siempre se lleva a cabo una comunicación correcta, no siempre existe ese tránsito de información entre el mensajero y el receptor, o bien el mensaje no es interpretado correctamente. ¿Qué va a suceder en este caso? Tenemos una circunstancia muy interesante. Esta situación de señalización, esta situación de comunicación, nos permite estos procesos, nos permite lo que es el control. También, esto es respecto a lo que son la cantidad de células que tenemos. Otra parte muy importante, también nos permite lo que es la proliferación de las células, es decir, cuántas células debe haber, cuántas células es correcto que contenga ese órgano, ese tejido, ese organismo. Y también esto va a permitir lo que es su supervivencia. Muy interesante este asunto porque las células cuando cumplen un periodo de vida, pues finalmente mueren, pero son reemplazadas por unas nuevas. Esto permite la regeneración de todo lo que serían tejidos u órganos. No siempre es posible, pero en la mayoría de los procesos, hasta cierto punto, tiene esta situación. Hay células que tienen la capacidad de replicarse o de reconstruirse hasta 40 o 60 veces. Después tenemos lo que son la generación de células sanas a través de este control que lo permite la señalización celular. Ahora bien, cuando no hay una comunicación efectiva, cuando en las células hay una situación en la cual no se asimila un mensaje de lo que es la famosa muerte programada o asistida, recordemos un poquito esta parte. Esta se refiere a la muerte celular programada. ¿Qué significa esto? Cuando una célula ha alcanzado su vida útil, o tiene dañada a lo mejor una parte de su estructura o el ADN ha sido dañado, ¿qué va a ocurrir? Para que no se presente una situación de una división desacelerada y descontrolada y además desordenada, lo que pasa es que una célula recibe un mensaje. Ese mensaje es debido a lo que sería una muerte programada. Ya no le sirve a la célula, al organismo, la célula debe terminar con su propia vida, por eso es que es una célula, es un sacrificio cooperativo. Es un sacrificio que le permite, a final de cuentas, ser desechada de forma correcta. ¿Sí? Entonces, si esto no se da, si no hay un control, si no hay una comunicación correcta, ¿qué va a suceder? Pues vamos a tener la presencia de cáncer. En esta parte son ignoradas todas esas señales, las proteínas que nos indican que la célula ya no se debe multiplicar no son atendidas y por obvias razones pues se presenta una desaceleración y las células se comienzan a multiplicar de forma acelerada. Es ahí donde se genera pues esta lamentable enfermedad que es el cáncer. Vamos a continuar más adelante, espero haya sido de tu agrado esta información. Nos vemos hasta la próxima.